Bendiciones. Un día más en tu canal Devocionales Centrada en Cristo. Un ministerio para ti, mujer. Yo soy tu servidora y sierva de Cristo. Mi nombre es Bárbara Torres y seguimos en esta secuencia de 5 días de encuentro con Jesús. Y hoy el tema es: Cristo me liberó de las ataduras. Oremos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu misericordia para nosotros en este día. Que esta palabra tuya nos sirva para redarguirnos, para mejorar en nuestras vidas y cada día estar más cerca de ti. Muchas gracias y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y para comenzar, nos vamos a ir a Efesios 6, 11, 12. Y dice así la palabra de Dios: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Amén, amén. Y seguimos con este devocional. ¿Qué son las ataduras espirituales? Ya sabemos y Pablo nos aclara que no es una lucha contra sangre ni carne. Es decir, es contra espíritus, contra autoridades espirituales. Entonces, vamos a ver que las ataduras no es más que esas cosas y esas prácticas que nos bloquean las bendiciones de Dios. Eso que puede producir una dificultad para orar y para tener una vida activa en Cristo Jesús. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios para tener comunión con Él y además somos sensibles a lo espiritual. ¿Qué ha pasado? El enemigo se ha aprovechado en esa búsqueda que tenemos de Dios para engañarnos, con suplantarnos prácticas del oculto, y eso permite que el enemigo nos controle nuestras vidas y nos alejen de Dios y se cierren los cielos de las bendiciones. La dimensión espiritual tiene dos extremos: la luz y las tinieblas. Recordemos que el enemigo se viste de luz, pero con Dios no podemos permanecer en dos lugares. O somos luz o somos oscuridad. Y así lo dice Lucas 11:23. El que no está de mi parte está contra mí. Es decir, que es importante que para ser libres conozcamos qué cosas son las ataduras espirituales. Primero, vamos a ver que las ataduras espirituales se presentan a través del ocultismo, a través de la astrología, es decir, la lectura del horóscopo, la lectura de las cartas. Todas estas cosas que conocemos que se hace en el mundo: amuletos, consultar con brujos, todas esas experiencias como la magia, hechicería, todas esas cosas. Que, por supuesto, podemos ver que eso nos puede llevar a una atadura, a una esclavitud, donde va a estar involucrado primero nuestro espíritu, nuestra mente. Y eso puede llevar a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, hasta a nuestros hijos. ¿Cuántas personas no viven arruinadas gastando tanto dinero en adivinaciones que al final lo llevan a esclavitud porque tienen que seguir gastando? Y asimismo, todo eso lleva ¿a qué? A las discusiones en las casas, el matrimonio, los hijos, todo eso se va desquebrajando. Como por ejemplo en Deuteronomio 18, 9, 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Y así muchas de las cosas que Dios nos advierte. Lo otro es el paganismo. Es decir, eso también está dentro de las ataduras espirituales.
cómo practicar diferentes religiones que no llevan el camino a Jesús. También esas son como sectas, la idolatría a diferentes dioses, imágenes, etc. Y pueden ir a Juan 4:24, que dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Dios no habita dentro de las estatuas, ni puede ser manipulado. No hay otros dioses en que creen ellos, cree una mentira. Un ídolo es solo un objeto formado por una persona, el cual no puede ver, oír ni hablar, y menos ayudar a los que le adoran. Eso está en la Biblia, es bíblico. También pueden ir a Isaías 44:16-17, donde también nos habla de estas cosas que pueden atacar a nuestra comunidad cristiana. Otra de las cosas que también de las ataduras es sobre todo la religiosidad, el legalismo, todas estas cosas que le ponen leyes a la Biblia que no están escritas, cosas de hombre, y todas esas cosas nos pueden llevar a ¿qué? Apartarnos de la verdad. Por eso es importante leer la Biblia, todo lo que te digan, leerlo, discernirlo. Todo está muy claro en la Biblia sobre las ataduras. Otra de las ataduras es la incredulidad, no reconocer los actos del Señor en nuestras vidas, saber que o pensar que somos sabios en nuestro propio conocimiento. Puede ser muy intelectual, tener doctorados, maestrías, de todo, pero si no pones a Dios en el centro, vas a estar hablando en tu propia carne. Y esos son ataduras que no te van a dejar ver, como dice la palabra del Señor, la verdad. Y por supuesto no van a haber cambios espirituales. Y otra de las cosas es hacer énfasis en los cambios externos y no en lo interno. Es decir, yo puedo estar yendo a la iglesia todos los domingos, estar con diferentes atavíos, dando una expresión de mujer santa, y sin embargo mi corazón no está ubicado. Y es por eso que Jesús nos enseña en una de las aventuranzas que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes verán a Dios? Los que tienen los corazones limpios. Entonces es muy importante todas estas cosas. Otras ataduras son las sexuales. Son ataduras, también pueden ser espirituales. A veces mujeres que podemos estar yendo a la iglesia porque estamos hablando de la vida cristiana, y sin embargo no podemos estar con una pareja estable, incluyendo estando dentro de la iglesia. Son ataduras del enemigo para controlarte, para que no tengas tu pareja ideal. Es por eso que hay que tener un discernimiento para decir: aquí paro. También con respecto a los matrimonios, las relaciones sexuales son cosas sagradas para el Señor, que nos dio para una comunión, es decir, una sola carne, no para tener inmoralidad sexual o impurezas o pasiones sensuales, como dice en Gálatas 5:19. Y porque las consecuencias pueden ir más allá del matrimonio, como el adulterio, la fornicación, ¿entiendes? Porque se viola la pureza de las relaciones sexuales. Eso es una de las ataduras. Entonces, ¿cómo el enemigo nos ataca? A través de, si tenemos todas estas puertas abiertas, los ataques espirituales. Es decir, no vamos a poder discernir qué es una prueba que te está dando Dios y un ataque del enemigo, porque como hay tantas puertas abiertas, no hay un discernimiento. Tenemos que tener en cuenta que la prueba que Dios nos pone nunca lleva carga, lleva gozo y lleva paz, y tú estás orando, aclamándole a Él. El enemigo, cuando te ataca, realmente tú lo que haces es apartarte de Él.
Y así pasa en el ataque al matrimonio, al cónyuge, a las finanzas, a los hijos. El otro tipo de ataque va a ser a través de las opresiones demoníacas, como es en el caso de Lucas 13:16, que es una mujer que se expresa ahí como hija de Abraham, es decir, es una hija de Dios. Sin embargo, tenía una opresión demoníaca de más de 18 años y ella tenía una joroba. Es decir, que las opresiones demoníacas nos pueden afectar en el área física también. Es decir, con tristeza, depresiones, decaimiento. Todo esas son ataques del enemigo en nuestra vida espiritual cristiana. Otro tipo de ataques a través de la posesión, como vemos en Marcos 5:22, y ahí donde dice que Cristo tiene toda autoridad sobre Satanás. Es decir, ahí ese hombre estaba poseído, que nadie podía con él. Ustedes lo van a ver, el endemoniado de Gadarenos. Nadie podía con él. Pero cuando él vio a Jesucristo, a esa autoridad, él se arrodilló y dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Y ahí el Señor le dijo con toda autoridad: te vas. Y van a ver esa historia. Es decir, que nosotros tenemos libertad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que si llevamos todas estas puertas abiertas, es decir, las mujeres que estamos viendo telenovelas, las puedes ver, pero si esas cosas te afectan, pensando que hay un príncipe azul, entonces te puede llevar de una relación sexual a otra. Asimismo, pasa con los hombres que están constantemente viendo cosas sensuales y después lo quieren llevar a lo que es el matrimonio, el lugar sagrado. No, todas esas cosas quedan afuera. Nosotros tenemos una vida santa en Cristo Jesús. No somos perfectos. Perfectos no somos. Pero Dios nos hizo perfecto con el Espíritu Santo, que es el que el que nos redarguye para poder ver en qué estamos fallando, para poder ver que estamos cayendo en un pecado. Ahora, ¿cómo podemos salir de las ataduras? Primero es pedir perdón a Dios y que venga un genuino arrepentimiento. Otra cosa, hacer una liberación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revele. Anular en el nombre de Jesús el acta de decretos y derechos que le cedimos al enemigo. Tenemos que anular esa acta. En Colosenses 2:13 dice: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus derechos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Nos despojó de los principados, las autoridades, exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Es decir, que eso hoy se rompe. También romper con las maldiciones y declarar la verdad de la palabra de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo no tengo ningún ataque del enemigo. Todo eso lo ato en la cruz. Renovar la mente y confesar las bendiciones como hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que estoy pasando por una dificultad y saber cómo discernir, buscar ayuda espiritual para entender qué es lo físico y qué es lo espiritual. Oremos. Muchas gracias, Señor, bendito Dios, porque tú nos aclaras cada día nuestras mentes, Señor, con esta palabra tuya, con toda tu palabra, Señor. Gracias. En estos momentos, Señor, si hay alguien que está atado, que tiene cualquier tipo de atadura, Señor, porque ha dejado puertas abiertas, mi Señor. Este es tu pueblo, Señor, aclamándote a ti. Hoy declaramos que todo eso se va de nuestras vidas, Señor, y te pedimos perdón y nos reconciliamos en esta hora contigo, reconociendo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz para liberarnos, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Edifica tu pueblo, Padre. Edifícame a mí. Todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
Si has sido edificado, edificada en esta hora, gloria al Rey de Reyes. Amén, amén.